esta camioneta pickup podría llegar a ser la nueva número 1 líder en ventas si no fuera porque tiene un pequeñísimo y casi insignificante problema que está haciendo que la marca tenga gran dificultad para vender un mayor número de unidades en el país. Y ese problema no tiene que ver con el diseño ni la apariencia, porque de hecho incluye estribos, así como asideras portaequipaje aquí arriba, para hacer la vida de los ocupantes mucho, pero mucho más cómoda. Porque seamos francos, lo más importante a la hora de elegir una camioneta para trabajo y también para uso particular es el hecho de poder llevar más personas cómodamente en su interior. Ayuda muchísimo ofrecer amenidades que otras marcas no ofrecen en este segmento y rango de precios. Hace que la decisión de compra se incline cómodamente mucho más a tu favor. Porque siendo francos, esta camioneta, así como está, se está vendiendo muy bien tanto aquí en mi glorioso Mazatlán, Sinaloa, como en el mercado nacional. Ok, el problema que Chang'an Hunter tiene es que solo hay 2 versiones y con esas 2 versiones debe de competir contra NP300, Frontier, L200, Toyota Hilux y Ram 1200, solo por mencionar algunas. Así que empecemos con los modos de manejo. Drive y modo de manejo Eco. La tracción la pasamos a 2H. Tracción solo en las ruedas traseras. Y bueno, lo que me encanta es que de entrada el 2.0 turbo jala sabroso y estoy en el modo Eco. Si bombeo el acelerador no se siente jaloneo ni mucho menos porque el modo Eco está hecho para ahorrar combustible al máximo. Sin embargo, si dejo el pie a fondo, se suben las revoluciones y vámonos. Poder. Se siente desde el principio. Las 287 libras-pie de torque no son un chiste. Luego tenemos el modo de conducción normal. Aquí en modo normal las revoluciones ya se quedan arriba y la camioneta se vuelve más responsiva. Bombeo y jala, bombeo y jala. Y luego está el modo Sport y en el modo Sport más todavía. A ver, frenamos tantito, aceleramos a fondo y ahí está el empuje. Me gusta cómo se siente. La dirección tiene buena precisión a la hora de tomar las curvas. Sorprendente para hacer una pickup y la suspensión, aunque sí es firme, no es brincona. No tanto como alguna de sus contrapartes japonesas. Una delicia. Claro que sí, pata a fondo. Ahí está el empujón. O sea, ¿cómo no te va a gustar manejar una pickup con un 2.0 turbo y casi 300 libras-pie de torque? También tenemos un modo nieve, pero a menos que vivas en Chihuahua o en la Sierra de Baja California, no vas a ver nieve en nuestro país. Regresamos a modo Eco. Modo normal. Y mientras que otros fabricantes te dan solo frenos de disco adelante, este pickup Chang'an Hunter equipa aro metálico de 18 pulgadas y llanta, goma, suela o hule de perfil medio alto y frenos de disco en las ruedas traseras también. Yo pensaría que para que una marca sea realmente competitiva, esta marca tiene que cuidar el costo-beneficio, sobre todo cuidar la experiencia tanto del copiloto, proveyendo acabados con materiales suaves al tacto y una geometría muy elegante en el tablero, así como pantalla enorme a color, asidera en el costado, insertos tipo piano black y materiales suaves en la moldura de la puerta y el descansabrazos, al igual que ventilas de aire acondicionado, así como cuidar esos detalles de experiencia mejorada también para el conductor, porque nadie, absolutamente nadie, debería de sufrir a bordo de una pickup. Este espacio tendría que ser tu lugar seguro en el mundo, un lugar donde puedes trabajar con tranquilidad y calma para poner la comida en la mesa de tu familia todo el tiempo, sin que eso implique que tengas que sacrificar tu experiencia. En el tema de sus rivales,
ahí es donde está el principal reto para Chang'an Hunter, porque Nissan ofrece como 8 variaciones de NP300 para llevarte a casa, 4 o 5 variaciones de Nissan Frontier para llevarte a casa. L200 ofrece, si mal no recuerdo, 4 o 5 versiones distintas. Toyota Hilux también, 5 o 6 versiones distintas. Y la nueva Ram 1200, 4 o 5 versiones distintas, pero muy competitivas. Además, también está la Jack Frison T8, la Frison T9. En fin, este segmento se está poniendo muy competido. Entonces, ¿por qué rayos deberíamos de comprar la nueva Chang'an Hunter? Esa es una pregunta que vale la pena responder más adelante en el video. En cuanto a seguridad, puedo decir que esta camioneta pickup cumple bastante bien. 6 bolsas de aire en sus 2 versiones: ABS, EBD, BA, TCS, SC, la NASA, la JAXA, SpaceX, el Shield, el IST, el IMSS, las siglas de cajón y algunas asistencias avanzadas de manejo. ¡Que bien empuja! Como la alerta de abandono de carril, entre otras. De hecho, nos orillamos tantito. Intermitentes, control del coche, alerta de desviación de carril, memoria del modo de conducción, monitoreo de presión de neumáticos, gestión de motor, control de transmisión, varias cosillas avanzadas. Y aquí se lo muestro. Drive. Sale derrapando. No les digo, y este es el modo normal. Eso que se escucha es el abandono de carril, y aquí se ve el iconito verde en pantalla. Si me salgo tantito, ahí me marca la línea roja. No está mal, sobre todo si conduces muchas horas. Porque el punto de trabajar duro en la vida no solo es mejorar la calidad de vida de la familia, sino también mejorar la calidad de vida y la experiencia del trabajo mismo, con detalles como controles digitales de climatización, muy sencillos, pero súper bien ejecutados en diseño, así como puertos USB y toma corriente de 12 voltios para que puedas conectar tus dispositivos móviles. Tener una doble pantalla unificada ayuda muchísimo a elevar tu experiencia de vida. Y por qué no, si queremos que esta pickup se venda bien, debería de tener espejos eléctricos con abatimiento automático desde el interior. Para mí, este Chang'an Hunter ofrece una de las mejores y más refinadas experiencias de habitabilidad en la cabina por su precio. Entonces, ¿por qué no se vende más? Eso lo respondemos ya casi más adelantito. También hay control crucero que lo puedo activar aquí. Se pone esta cosita verde y le doy set. Y ahí está puesto a 83 kilómetros por hora. Me encanta que desde la versión básica esta camioneta pickup ya te entrega control de velocidad crucero para que cuando viajes en carretera puedas conducir con menos fatiga gracias a ese sistema. Otra de las cosas que me gusta es que podemos mover esta perilla y poner la tracción en las 4 ruedas automática. ¿Y a qué me refiero con automática? A que la computadora de Chang'an Hunter va a decidir automáticamente hacia qué ruedas reparte la tracción. Y esto es muy útil cuando sales a terracería o cuando tienes que estar alternando mucho entre asfalto y terracería para que no tengas que detenerte a hacer el cambio de tracción todo el tiempo. Lo dejas en auto y listo. También hay bloqueo de diferencial trasero, pero eso te lo tengo que enseñar cuando nos toque probarla en la arena de la playa. También podemos alternar los menús de la pantalla y mi favorito es este que dice información de conducción. Ok, ya le doy hacia arriba y puedo alternar entre la presión de los neumáticos, la distribución de la tracción, la velocidad promedio y el consumo de combustible. Y más adelantito vemos cuánto nos está dando de consumo. Entre las cosas que le están ayudando muchísimo para tener buenos números de ventas es justo aquí. Es obviamente un espacio más ancho para la carga y un bed liner o cubierta de la caja de carga que está espreada, adherida a la lámina para evitar que se filtre la humedad, porque todo el mundo sabe que llevar un palet de tamaño estándar aquí atrás te facilita muchísimo la vida.
Un par de detalles que también le ayudan mucho con las ventas son las luces LED para la parte trasera, así como los sensores de reversa y estacionamiento, y la barra estabilizadora para la suspensión trasera. Un problema que sufren muchas otras camionetas es que cuando no se protege la cantonera, esta parte de la lámina se pudre, pero ese no es el caso con Chang'an. En cuanto a sus versiones y precios, solamente hay dos que se están vendiendo bastante bien, pero si hubiera 5 o 6 versiones distintas, se estarían vendiendo mucho mejor y eso haría que otras marcas se pusieran a temblar. Precisamente porque propuestas como Chang'an Hunter vienen muy completas a un precio bastante atractivo. En cuanto al consumo de combustible, yo le he logrado sacar aquí en Mazatlán, Sinaloa, con hábitos tranquilos, en condiciones despejadas, fácilmente arriba de 12 a 13 kilómetros por litro. Pero seamos francos, no te vas a comprar una pickup con un 2.0 turbo para conducirla tranquilamente en lugares despejados. Te la vas a comprar para poner modo sport, poner patafondo y me avisa que voy a más de 120. Es inusualmente buena la conducción arriba de los 120 kilómetros por hora, aunque la suspensión sí se siente que está puesta a punto, sobre todo para trabajar con carga, con peso, casi los 150. Y frena súper bien gracias a los discos en las 4 ruedas. Para eso y más, te vas a comprar una pickup con un 2.0 turbo. Pero no me tienes que creer, mejor vamos a destapar el cofre y vamos a pegarle un vistazo de primera mano a este molino poderoso. Pero ninguna marca que se respeta va a traer una pickup al país sabiendo que su motor va a sufrir, y este tampoco es el caso. Este es el motor 2.0 litros turbo que Chang'an equipa en Hunter. Entrega 214 caballos de potencia y unas muy impresionantes 287 libras-pie de torque, y está acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades, así como tracción en las 4 ruedas, transfer y bloqueo de diferencial trasero. Lo cual nos lleva a la pregunta: ¿cuánto tiempo va a hacer de 0 a 100 esta camioneta? Vamos a descubrirlo. Apagamos la climatización. 3, 2, 1. ¡Ah! Se levanta y quiere salir. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Sale con todo dentro del control de tracción, pero vamos. Sí. Eso es todo. Súper bien. Es rápida y estable. Es rápida, estable, poderosa. Debo de admitir que me encanta, pero no me sorprende, porque todo el tiempo que llevo conduciéndola, este motor se siente súper sabroso. Lo cual me lleva a que, en conclusión, si estás buscando la camioneta pickup a gasolina con motor 2.0 turbo, más de 200 caballos y casi 300 libras-pie de torque, y quieres que esa camioneta pickup sea también sumamente cómoda, con mucha tecnología, doble pantalla, mucha seguridad, a un precio bastante accesible para todo lo que ofrece, sobre todo desde la versión básica, que ya equipa este motor poderoso turbo, cuando las demás de su competencia por ese precio apenas te dan motores natural aspirados, y quieres hacer la tuya aquí en Mazatlán, Sinaloa, entonces esta Chang'an Hunter es la camioneta pickup que necesitas en tu vida hoy. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, suscríbete al canal y de paso checa esta muy excelente recomendación que te dejo aquí en pantalla. ¡Patafondo! ¡Yeah! Dios mío.